Están con nosotros Pablo Landó, de Ni un pibe menos por la droga. Muchísimas gracias, Pablo, por estar acá. Y Luciano Moretti, que tuviste a cargo este relevamiento en los barrios. Un poco tenían ustedes, por el trabajo que vienen realizando en territorio, una presunción de lo que podía arrojar esta encuesta que realizaron, este trabajo en territorio, pero terminaron confirmando lo que creían. Sí, lamentablemente. Si me decís, no hay sorpresa desde el punto de vista de los datos. Claro. Era un poco de la realidad que se tocaba a diario. En el trabajo en el centro asisten 130 chicos. Te diría que una franja etaria particularmente concentrada entre los 13, 14 y 20 años, digamos, y ahí iba apareciendo permanentemente esto que un poco van indicando, ¿no? Lo que tiene que ver con el relevamiento. El número ayuda, creo que yo, a prender una luz de alarma en las autoridades públicas, confirma lo que se registra en el territorio, en el barrio y en dispositivos como el nuestro, que hacen un trabajo, yo digo, de prevención de adicciones, pero centralmente de construcción de oportunidades para una parte de los jóvenes y adolescentes que han quedado excluidos de todo, están imposibilitados de acceder al deporte, a la cultura, a la recreación, quizá de por ahí tener una mano para sostenerse en el sistema educativo, y cuando ya están, digamos, saliendo de la edad de la adolescencia, entrando más en la previa a la adultez, la perspectiva laboral, que es el gran problema donde no pueden construir, digamos así, una base sólida desde la cual pararse para una perspectiva de futuro, construir un proyecto de vida. Digamos, el consumo de sustancias es tan, pero tan atractivo para alguien que ha quedado absolutamente excluido de todo, para evadir la realidad tan displacentera que se tiene a diario, que hay que construirle algo que sea de mayor manera atractivo, que tiene que ver con un proyecto de vida, ¿no? Un poco es lo que se ocupan ustedes en Exactamente, la ONG. de eso se trata el dispositivo, que queda permanentemente desbordado, porque los tenemos a los chicos 8 horas por día, hay 8 horas, mucho. Hay actividades de la mañana, actividades por la tarde, se hace desde talleres de teatro, desde ajedrez, talleres de oficio, escuelas de boxeo, hay 2 psicólogas, 2 psicólogos sociales, una trabajadora social, familiares, más de 12 talleristas, se hace música, múltiples disciplinas para desde ahí atraer a los jóvenes y a partir de ahí construir estrategias preventivas que parten de esto que digo, de un espacio de posibilidad. A partir de ahí se aborda la prevención, que creo donde debe estar centrada las políticas públicas en este periodo. Fíjate vos que los números van a indicar, después Luciano de eso hablará mejor, pero los números indican, la gente tiene percepción y claridad de cómo debe concentrarse en políticas públicas preventivas, que es una de las tareas pendientes, digamos. Luciano, ¿cuáles fueron otros de los datos más relevantes que al menos a ustedes los impactó y, bueno, fue más allá de esa hipótesis inicial con la cual habían empezado el relevamiento? Sí, primero aclarar que nosotros partimos a la hora de hacer esta encuesta de una perspectiva multimodal, multidimensional para abordar la problemática de las adicciones. Uno lo puede tomar como una problemática de salud, como una problemática social. Nosotros decidimos abordarlo desde 3 dimensiones. Tiene que ver con la presencia de efectores adictivos en el territorio, o sea, con la oferta de sustancias psicoactivas, y con las poblaciones de riesgo. Y ahí observamos que la juventud y sobre todo las situaciones de vulnerabilidad social son caldo de cultivo, digamos, para esto que entendemos es una pandemia social que debe ser abordada, como decía Pablo, desde las políticas públicas. Y bueno, y ahí nos encontramos con que efectivamente los datos los relevan. La mitad de los jóvenes recibieron ofertas de consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas. Hay, como veíamos en la placa, hay consumo muy temprano, no solamente de sustancias ilegales, digamos, como la cocaína, la marihuana, sino también de sustancias que se consideran legales, pero que son también adictivas y que pueden generar problemas de salud, como el alcohol y como el tabaco, consumos muy tempranos. En eso también pudimos indagar en algunas prácticas de consumo y observamos que el 20% de los que consumían alcohol afirmaban no haber podido cumplir con sus tareas y sus responsabilidades por causa del consumo. Un 30% de los que consumían marihuana lo hacían para escapar de la realidad en la que vivían. O sea, estamos hablando de situaciones bastante alarmantes desde el punto de vista de lo que arrojan los datos y de lo que es la realidad. En ese sentido, creo que quería aprovechar esta oportunidad para reconocer el equipo profesional que tiene el movimiento Ni un pibe menos por la droga en este dispositivo que es el CACS, y por haber apostado a los jóvenes profesionales de la ciudad, como es mi caso, que desde que nos recibimos, desde que estuvimos cursando la facultad, siempre tuve esta inquietud de poder desarrollar mi actividad profesional a la par de poder brindar un conocimiento que ayude a transformar la realidad social en la que vivimos.
Y bueno, la verdad que agradecer también al equipo profesional del CACS por haber apostado también a un proyecto nuevo y joven como es el de la consultora. Y un dato que llama la atención también del relevamiento es el fácil acceso que tienen los chicos en el mismo barrio o en el otro barrio. Todos saben dónde conseguir. Sí, ese es otro de los datos que relevamos cuando hablaba de esto de la presencia de los efectores adictivos. Bueno, hay un mapita, no sé si capaz no está en las placas, pero está en el informe que está dando vueltas, sobre cómo a medida que nos alejamos del centro de la ciudad y vamos hacia el oeste, trabajamos con el distrito este, pero centro-oeste, a medida que nos alejamos hacia el oeste, los barrios más vulnerables, es donde empieza a aparecer cada vez más esto de consigo la droga en mi cuadra o en mi propio barrio, y en los barrios más del centro hablan de consigo la droga en otro barrio, ¿no? Pero la mayoría de los encuestados... Creo que un 54% en su propio barrio y un 9%, un 10% en la manzana. En su manzana. Estamos hablando, digamos, de presencia de efectores aditivos, como veamos, tienen más cerca la droga que la leche, que el kiosco. Claro. La verdad que son situaciones alarmantes. Los mismos vecinos saben quiénes venden, dónde se vende. Por ende, digamos, que el Estado esté ausente en esta dimensión. Otra de las cuestiones que relevamos es la percepción que tienen los vecinos, ¿no?, sobre la problemática del consumo, de las adicciones. El 76% considera que la situación está peor y que va a empeorar, y cuando se pregunta sobre el trabajo del Estado, la mayoría considera que no hay presencia estatal, ni municipal, ni provincial, ni nacional sobre la temática, y aparece ahí, ¿no?, esta idea del punitivismo a la hora de resolver el problema, digamos, de que haya más presencia policial, de que el Estado intervenga en el territorio de alguna forma, pero evidentemente no son escuchadas los reclamos de los vecinos, digamos, ¿no? Se vincula ahí un poco con la problemática de la seguridad, pero como decía recién, es una problemática que hay que abordarla multidimensionalmente. Metodológicamente, te quería hacer esta pregunta. Al momento del trabajo de campo, de ir a hacer las encuestas, ¿notaron cierto miedo, cierta reticencia de los encuestados? Porque por ahí bueno, si la droga está tan cerca, puede haber cierto miedo, digamos, o bien está naturalizado, de hecho. No, nos ha tocado, digamos, a los encuestadores les ha tocado ir a tocar la puerta en la casa del narco, digamos, directamente. O sea, que te contestan más o menos, y después cuando le tocas al vecino te dicen, che, pero acá al lado es el que vende. Eso fue variando de barrio a barrio, ¿no? Como decía, hay barrios donde esa presencia es mucho más fuerte, o nos decían, bueno, tengan cuidado, dónde preguntan, a dónde van. Evidentemente es una problemática que también tiene cierto nivel el miedo por la presencia, pero también de tabú, porque es algo de la intimidad también que la gente te tiene que contar. Pero bueno, tratando de salvar esas dificultades a la hora del relevamiento, la verdad que tuvimos bastante buena recepción por parte de la gente. Era una encuesta larguísima, hay que ser sincero, llevaba más de media hora, 40 minutos cada una de las encuestas, se hace de manera presencial y casa por casa, por ende el trabajo de los encuestadores fue bastante demandante, pero también el tiempo que nos brindaron los vecinos para conseguir estos datos, la verdad que también agradecer la predisposición, digamos, de la sociedad, que es una problemática que llama la atención, y que la gente tiene ganas de decir qué es lo que pasa. Mencionabas recién la gente que dice que vislumbra esta falta de presencia del Estado en los barrios. Una vez que está el problema, que ya una señora, una mamá tiene un hijo adicto, me imagino que ustedes lo deben ver en la ONG, también está esta falta de presencia de organismos donde acudir, donde llevarlo a hacer un tratamiento. Recuerdo una nota que hicimos hace unos meses con Luciano para el diario Litoral, donde hablamos con 2 mamás y con profesionales del Hospital de Niños, donde también reciben estos casos, y nos decían esto, no hay donde hacer tratamientos sostenidos en el tiempo para recuperar a esos chicos. Es uno de los principales problemas, sobre todo porque cuando se interviene ante la situación de un joven que consume, el familiar está en una situación desesperada, claro, digamos, ¿no? O sea, primero se necesita mucha información como primera cuestión, pero para ser más concreto, la ciudad de Santa Fe, la municipalidad, no tiene absolutamente nada. No tiene una oficina, no tiene un área, no tiene una dirección, no tiene, yo digo, ni una línea telefónica donde poder acudir que te indiquen pasos a seguir. En la provincia hay una dirección provincial que se creó ya hace 2 años y medio,
que trabaja, que hay cosas que se ha avanzado, hay que ser honestos en eso, hay algunos dispositivos que han sido buenos, pero hay un problema, que nosotros cuando dialogamos con ellos muchas veces parece que no nos entendemos. Nosotros hablamos que hay una situación de emergencia. Emergencia implica recursos humanos, recursos económicos, fortalecer los dispositivos de prevención, cómo se fortalece todas aquellas instituciones que están en el territorio, en lo comunitario. Hay que trabajar para la formación docente, fortalecer los centros de salud, fortalecer los clubes, tener múltiples iniciativas que brinden que estos dispositivos se puedan vincular en los barrios, sostenerlos más económicamente. Hay una primera cuestión de lo preventivo. Y segundo, ¿qué pasa? Si hay una situación de emergencia, porque la problemática es cuantitativamente, ¿no?, muy grande, preocupante, y también cualitativamente, porque ya cuando estamos hablando de situaciones de adicciones, es porque hay una pérdida total del control de ese sujeto con la sustancia, digamos. Nosotros trabajamos por concentrar la labor en lo preventivo, insisto con esto, para hasta evitar que hagan uso de sustancias. Cuando se llega al uso, se trata de evitar que haga un abuso de sustancia, claro, y después evitar, son como barreras, como en las fases de consumo, para evitar esa adicción. Ya cuando hay adicción no existe nada público. Lo que existe son algunas ofertas de privados, de particulares. Ahí hay un tema que se tiene que sentar a pensar todo el sistema de salud pública, cómo replanteárselo. Y a partir de ahí lo que aparecen son, digamos, poder pagar para poder acceder a un tipo de tratamiento privado y particular, donde cada institución tiene una metodología de trabajo. El Estado debe regular más eso, debe interferir alrededor de eso, pero sobre todo lo que existe es que hay cápitas que tanto Cedronar a nivel nacional como lo que es APRECODE en la provincia están obligados a sostener esas cápitas para aquellas personas que no puedan pagar un tipo de tratamiento. En general esa información no existe, no es que está al alcance de la mano de la gente, y si se desconoce de que existe un cuadro de emergencia hay menos cápitas por pagar, sea en el orden nacional como en el orden provincial. Entonces, insisto con esto, hay una cuestión concreta en la ciudad que no existe nada que llamamos la atención para que se pueda crear por lo menos una dirección municipal de prevención y tratamiento. Segundo, en la provincia hay que trabajar con un cuadro de emergencia provincial, aumentar los recursos humanos, fortalecer dispositivos, fortalecer las redes que trabajan en el territorio. Y a nivel nacional viene algo de que un poco menciona Luciano, que nosotros consideramos que es como una de lo que empuja conductas de consumo, que es la vulnerabilidad de la población. Atravesamos una situación económica, social, laboral, muy compleja, digamos, ¿no? Hoy jóvenes crecen en barrios abandonados por el Estado, con familias donde hay pérdida del empleo, donde hay situaciones intrafamiliares de violencia, donde aparece la desocupación ya por lo menos en 2 o 3 generaciones. Claro. Es muy difícil reconstituir, te diría, una base, un piso en el cual ese joven pueda pararse para construir otro proyecto de vida. Hay un tema de que se necesita cambiar las políticas públicas en materia de lo que hace consumo problemático de sustancias y de adicciones, pero al mismo tiempo necesitamos llenar los barrios de cultura, de deporte, de políticas de empleo, de acceso, ¿no?, a esas prácticas recreativas, fortalecer eso. ¿Y ustedes se plantaron con los resultados de este informe, lo difundieron a través de los medios, tuvieron el llamado de autoridades para ver, bueno, nadie, Pablo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo están trabajando ustedes? Es una de nuestras más grandes sorpresas. Ni un llamado telefónico, a pesar de que nos conocemos, vinculamos. Nosotros tenemos el espacio en convenio con Cedronar y en convenio con la provincia. O sea que hay diálogo institucional. Sí. De hecho, áreas de la provincia derivan jóvenes, ¿no? Niñez deriva jóvenes a instancias como la nuestra. Sin embargo, no hay un diálogo, no hay un acercamiento a pensar cómo, a pesar de que son tiempos electorales, digamos, es una de las preocupaciones principales que tiene la gente, que está en discusión en la gente. Digo, hay un problema de poner el oído a la problemática, darle lugar a quienes, profesionales que han relevado y a espacios que tienen en sus manos toda la problemática, por dónde ir y cómo se fortalecen esos dispositivos. La verdad que estamos preocupados, ni tampoco de seguridad. También surgió en el trabajo un porcentaje significativo de los encuestados, sobre todo de los más jóvenes, y de los de la segunda franja etaria que habían tenido algún tipo de contacto con armas. ¿Esto es así? Sí, nosotros hacemos en el diálogo lo que apareció con los encuestadores, con los jóvenes y demás. Esto que vos preguntabas, por eso agradecía tanto a Luciano, la predisposición de la gente a contestar, fue un tema que es complejo, claro, que está todo ese entorno. Lo que aparece, por ejemplo, vinculado a la oferta de droga, aparece otro tipo de ofertas, que es vender, que es la realidad de muchos barrios absolutamente olvidados por el Estado, que es una oferta laboral.
Digamos, la oferta laboral se ejerce con la violencia que se ejerce. Se disputa el territorio, se disputa dónde se vende, cómo se ingresa a otro territorio. Eso está directamente vinculado con la inseguridad, con la violencia que existe, digamos. Esa problemática termina encadenada. Nosotros, puede ser que esto derive de que yo he hablado en muchos medios con esta idea de que si uno de cada 2 jóvenes, como dice la encuesta, de 15 a 24 años le ofrecieron drogas y armas, como surge en el diálogo con ellos, ¿no? Qué distinto sería la realidad de miles de jóvenes si le ofrecieran sostenerse en el sistema educativo, un trabajo. Pibes, por ejemplo, que quedan afuera de un club porque no pueden pagar la cuota, cómo el Estado piensa sostenerlo en un club. Digo, hay un tema, no hay que ser un filósofo, hay cuestiones muy concretas y hay que ponerle el oído de sentido común a quienes todos los días en el territorio hacen, te diría, malabares para poder sostener a los jóvenes y a los niños, porque otro de los problemas a seguir es la cuestión de cada vez a más temprana edad el inicio en los consumos, ¿no? Cómo se fortalece todo ese tipo de instituciones que trabajan cotidianamente con esta población que considero, como decíamos, es una población de riesgo. Es ahí donde está el mayor de los problemas. Está la problemática en general, pero en particular sobre nuestra juventud y sobre nuestra niñez. Luciano, ustedes realizaron este relevamiento en estos casi 10 barrios del centro oeste. ¿Tienen pensado replicarlo en otras zonas de la ciudad? ¿Es necesario o con esto ya tienen los datos suficientes para ver si se toman algunas decisiones? Por un lado, decidimos trabajar con el distrito este por la representatividad, digamos, que tiene en cuanto a composición social. A nosotros nos pareció interesante de ese lado, y principalmente por la escasez de recursos para hacer el trabajo, digamos, estamos limitados en términos de los costos, pero sí que estamos haciendo un esfuerzo para ver si el mes que viene podemos arrancar con otro barrio de la ciudad de Santa Fe que también, por lo que nos dicen los vecinos y por el trabajo territorial que hay ahí, está muy afectado, que es Guadalupe Oeste y todo ese distrito, donde, bueno, trataremos de hacer el mismo relevamiento y ver qué datos podemos obtener de allí, pero como ya digo, con mucho esfuerzo, tanto del movimiento, de la ONG, para sostener, digamos, esto, que es un trabajo que es costoso, digamos, en términos de recursos. No es costosísimo, pero sí es un esfuerzo grande. ¿Cuántos encuestadores participaron? Y en la vez anterior participaron 10 encuestadores, pero que es una parte, digamos, del trabajo, pero después todo el diseño de la encuesta, el relevamiento, la carga de datos, la construcción del informe, etcétera, es todo mucho tiempo, digamos, que nos llevó nosotros con los recursos limitados que teníamos, nos llevó casi 4 meses hacer este relevamiento, que lo podríamos haber hecho en muchísimo menos tiempo, digamos. Claro, porque lo hicieron el año pasado y, bueno, sí, tabularon todos los datos. Hasta que pudimos procesar todo y sacar las conclusiones necesarias, se terminó presentando este año, pero, digamos, sí, con mucho esfuerzo de la ONG y también de la consultora, digamos, para aportar, digamos, a esto, que nosotros lo vemos como un problema social, ¿no? Y, como decía al principio, sobre la realidad en la cual queremos intervenir, pero si queremos intervenir, lo principal que tenemos que tener es datos y conocimiento objetivo de esa realidad. Si no, las acciones del Estado van a ser esporádicas, van a ser manotazos de ahogado, ¿no? Uno escucha las propuestas de seguridad y es pongamos más cámara, vamos a poner más policía, y bueno, si seguimos con las mismas respuestas y que no dan solución a los problemas que ya tenemos, ¿por qué vamos a salir para adelante? Digamos, no tiene ninguna lógica. Así que nuestra humilde contribución desde este lugar es ¿no? Estos son los datos, esta es la realidad objetiva, es lo que pudimos relevar científicamente. Esperamos que las autoridades, que son los que tienen la capacidad de fondo de transformar esto más allá del trabajo de la sociedad civil, que siempre es muy valorado, pero si el Estado pudiera intervenir en todas estas dimensiones que dice Pablo, estaríamos hablando de otra realidad. Y no estamos hablando de cosas imposibles de realizar o complicadas de realizar, sino simplemente de sentarse las autoridades con los vecinos, con la sociedad civil y plantearse esto que lo estamos planteando nosotros, digamos, y que muchas otras personas también lo han planteado, digamos. Es que me imagino lo que se debe sentir teniendo los datos, teniendo los chicos que acuden a tu espacio, bueno, no tener una decepción, digamos. Por no resignarse. Claro. O derrotar la impotencia que genera. Por eso digo, todo el arte pasa como desde un espacio particular, donde trabajamos con 130 jóvenes, construimos oportunidades para ello. Por eso decimos, todos los recursos que tiene el Estado, cómo puede volcar recursos para poder fortalecer distintas iniciativas que le den oportunidades a los niños y a los jóvenes. Pero en particular, yo soy un convencido, sobre todo ya cuando hablamos de jóvenes, 16, 18 años en adelante, el tema del trabajo.
hay un problema de la destrucción del empleo, la crisis económica y social, sobre todo la falta de perspectiva de que se genere empleo, ¿Y termina agrava permanentemente eso. Bueno, ahí están los números, aparece la deserción escolar, a pesar de intentos de ver cómo se puede, hay un problema de sostenida deserción escolar, que hay una edad crítica que es entre los 13 y los 15 años. O sea, los indicadores algunos existen, nosotros hemos estudiado muchos indicadores para mejorar nuestro trabajo, entiendo que los funcionarios lo conocen. El tema de los lazos familiares y comunitarios también. Están rotos muchas veces. Ahí. Exactamente, bueno, nosotros arrancamos el trabajo nuestro, arrancó con una mesa que fortaleció la red de Villa del Parque, que era la red de organizaciones de Villa del Parque, estaba el cura del barrio, la radio, la vecinal, las escuelas, las organizaciones sociales. Todos preocupados por lo mismo. Todos, porque el problema es que el problema entraba en cada espacio y lo desbordaba en sí mismo. Lo primero que uno tiende es juntarse con otros para compartir la problemática y para ver qué se puede hacer. De eso surgieron una cantidad de iniciativas. Toda nuestra pelea arrancó en el 2015, 2016. A veces eran marchas, a veces eran movilizaciones, a veces eran proyectos, hasta que pudimos darle forma a un espacio físico y demostramos, por eso digo, en una experiencia particular con una población determinada, que se puede construir oportunidades para los jóvenes. Se puede. Ahora, el problema es quienes tienen los recursos del Estado, como esto es un tema que se multiplica. Solo tenemos 15.000 jóvenes que están excluidos del sistema educativo y laboral de 15 a 24 años en Santa Fe, en el Gran Santa Fe. Es una situación dramática. Ahí es donde debe existir la política pública. Estamos convencidos que no es un problema de ni más cámara, ni más gendarmería, ni traerle la prefectura, ni la federal, ni más patrullero inteligente. Hay que construir trabajo, educación, cultura, deporte, posibilidades para los jóvenes. La salida va por ahí. Y la demanda de jóvenes se incrementó en la ONG, ¿no es cierto? Tiene dos aspectos. Primero se incrementó y ahora tenemos en algunos talleres, hablando con los talleristas, una merma que aparece en el diálogo con los chicos. No que la problemática no existe, que salen a, te diría, a limpiar vidrio, a buscar en qué se puede ayudar, a recorrer toda la ciudad por una changa, a cuidar auto. Aparece el problema de alimentarse. Para la mamá, para el papá, por ahí, bueno, está bueno que el pibe haga ajedrez, ¿no? Sí, está bueno. Sí, claro, y que salga un poco de la esquina, pero el problema es que no comimos anoche, venimos de un mate cocido con pan, y esa es la realidad que se está viviendo por miles en Santa Fe. Entonces apareció esa situación, entonces hay todas nuevas estrategias de cómo pensar, cómo volver a buscarlo, cómo contenerlo, cómo se puede pensar algún tipo de programa que les pueda dar un tipo de ayuda económica para sostenerse en el dispositivo. ¿Se entiende? Sí, todo sí. Esto es todo, ahí viene la pregunta inicial, la impotencia o la preocupación de cómo contenés algo que te desborda y que se necesita políticas públicas a nivel del Estado para poder revertirla. Muy bien, un llamado de atención desde en el umbral y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por contar esto y por seguir remando todos los días con estas problemáticas tan difíciles que tenemos en la ciudad. Gracias a ustedes por la invitación, por poner el tema en agenda y sobre todo eso, hacemos un llamado a la reflexión a quienes tienen poder de decisión a distintos niveles del Estado a que se reviertan las políticas sociales, digamos, y las políticas públicas en lo que tiene que ver con esta problemática. Muchísimas gracias. Muchas gracias.